Listo, muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por conectarse más a esta hora tan difícil, ya en la noche del sábado para ustedes en Suiza. Y como lo dice el título de la conferencia, lo que quiero contarles hoy es un poco en qué consiste, cómo va el famoso sueño de transformar el cuerpo, no solamente el cuerpo humano, pero también el cuerpo humano. Esa transformación del cuerpo humano se ha hecho realidad o se está haciendo realidad a través de dos cuestiones que quiero trabajar conjuntamente el día de hoy con ustedes y son como lo muestra el título de la conferencia, el bioarte, que ya les mostraré es una forma de arte, digamos entre comillas, porque es muy discutido, sobre todo por los puristas del arte, si eso se puede llamar arte, pero una forma de expresión estética que consiste en la manipulación de los organismos humanos y no humanos, y el transhumanismo, que justamente es la mejora de las capacidades humanas o la adquisición de nuevas capacidades a través del mejoramiento biotecnológico. Esas dos cosas quiero contarles hoy, que como ustedes verán, voy a ser muy esquemático porque por supuesto tenemos muchos datos, pero empezarán a surgir preguntas tanto filosóficas como éticas que tienen que ver con esa manipulación de los cuerpos de otros seres y en particular, por supuesto, de los cuerpos humanos. Aquí está el contenido de la conferencia que les sugiero. Primero haremos una introducción muy general sobre las relaciones entre medicina o biomedicina y arte, que son de larga data. Luego quiero hablarles de la transformación de los cuerpos, de esa obsesión por cambiar el cuerpo humano que se ha hecho realidad o se está haciendo realidad en el siglo XXI. Y posteriormente entraremos en materia hablando de transhumanismo y de bioarte y finalmente haremos una pequeña conclusión. Inicialmente, me gustaría contarles que la medicina y el arte o la historia de la medicina y la historia del arte se pueden contar realmente conjuntamente. Se podría hacer, y de hecho hay intentos, aunque no esquemáticos, de contar una historia de la medicina a través del arte o una historia del arte a través de la medicina. Parece que no son realmente ramas muy cercanas, pero históricamente lo son. Y antes de iniciar, quería contarles que lo que yo creo que está pasando a principios del siglo XXI con el tema del transhumanismo y del bioarte, de alguna manera se parece a lo que ocurrió aquí en la Viena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí tenemos la Ringstrasse y alrededor de este lugar en Viena ocurrieron una cantidad de cosas realmente impresionantes. El Círculo de Viena, que luego terminó siendo muy importante para la filosofía de la ciencia y sigue siéndolo, nació en alguna de estas calles que vemos aquí panorámicamente, pero también, por ejemplo, músicos como Mahler, como Arnold Schoenberg, arquitectos como Otto Wagner, y en particular existía en este lugar la Escuela de Medicina de Viena, que un poco a diferencia de nuestras escuelas de medicina contemporáneas, tenía muchísima relación con las escuelas artísticas, filosóficas de ese momento. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos al doctor Zuckerkandl, muy importante para la historia de la medicina y de la cirugía, y al lado derecho a su esposa, la señora Bertha Zuckerkandl. Los Zuckerkandl fueron fundadores del Festival Musical de Salzburgo, por ejemplo, y en la casa de estos dos señores iban a tomar café Freud, Johann Strauss, Schnitzler, Mahler, Rodin, Theodor Billroth, que es uno de los fundadores de la moderna cirugía abdominal. Había un gran intercambio intelectual en este espacio que, como veremos, se parece mucho al intercambio intelectual que estamos teniendo hoy en el siglo XXI de alguna manera. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí tenemos a Egon Schiele, que era pintor, grabador austriaco, y Egon Schiele asistía a la casa de los Zuckerkandl y estuvo sobre todo muy impresionado por imágenes como estas que tienen en pantalla. Estas son fotografías tomadas en el Hospital de la Salpêtrière, donde Jean-Martin Charcot, el famoso neurólogo, documentaba pacientes que en ese momento llamaban con histeria. Hoy la histeria no es una entidad médica conocida. En ese momento se consideraba además que era una enfermedad exclusivamente femenina. No solamente era muy machista el asunto, sino que además histerus, ustedes saben, es útero. Entonces, lo que creían en ese momento era que el útero de alguna manera tenía que ver con unas afecciones neurológicas, comportamentales que tenían estas mujeres. Entonces llegaban, sobre todo mujeres, repito, al hospital de la Salpêtrière con contorsiones, con movimientos estereotipados. Freud decía que tenían una causa inconsciente, por ejemplo, y estas fotografías fueron muy documentadas, como ustedes están viendo aquí, movimientos espasmódicos, y además se compartían en la casa de los Zuckerkandl
Y cuando Egon Schiele, el pintor que les acabo de mostrar, ve estas imágenes y se entera del asunto de la histeria, que el cuerpo de alguna manera puede representar contenidos inconscientes, cambia completamente su pintura y empieza a pintar esas contorsiones y trata de mostrar el inconsciente a través de movimientos espasmódicos, extraños, estereotipados, que como ven aquí se parecen mucho a esas fotografías que él había visto del Hospital de la Salpêtrière. Por ejemplo, en este cuadro, la pareja sentada, en estos dos autorretratos, donde se ven esos movimientos espasmódicos, estereotipados, digamos, inconscientes. De hecho, el mismo Egon Schiele decía, mi pintura es el equivalente pictórico del psicoanálisis. Entonces, medicina y arte empiezan a comunicarse de manera muy fructífera y no solamente pasa con Egon Schiele, sino, por ejemplo, con Gustav Klimt, que lo tienen ustedes aquí en pantalla. Gustav Klimt está muy influenciado por imágenes ya no solamente del Hospital de la Salpêtrière, sino que en la casa de los Zuckerkandel se ven imágenes de disecciones anatómicas, pero sobre todo proyecciones histológicas. Las primeras fotografías de células embrionarias, óvulos, espermatozoides, buenas fotografías que el mundo tenía en ese momento. Y entonces Gustav Klimt empieza a pintar a los hombres, por ejemplo en la izquierda de esta imagen, con motivos rectangulares, alargados, que él trata de que se parezcan a lo que él ve como espermatozoides en esas primeras fotografías, y a las mujeres con una ropa con motivos ovoides, redondeados, que él trata que se parezcan a las imágenes de los óvulos que él veía justamente en ese momento. Por ejemplo, en uno de estos cuadros muy famoso, aquí vemos a Zeus, que fecunda a Danae en forma de lluvia de oro, y ustedes ven a la izquierda de la pantalla, esa lluvia de oro está representada como figuras alargadas que tratan de ser espermatozoides, y sobre todo a la derecha, el velo que cubre una parte de Danae está representado con figuras ovoides que en teoría serían no solamente óvulos, sino blastocistos, es decir, un embrión de 5 o 6 días de desarrollo, cuyas microfotografías él vio en la casa de los Zuckerkandel. Ahí tenemos a la derecha esas imágenes extrañas, y aquí en esta imagen a la izquierda ven ustedes lo que pintó Gustav Klimt, y en el centro y a la derecha las imágenes de los blastocistos. Ven ustedes que prácticamente retrata esa imagen, y es la imagen de la fertilidad, por supuesto, pero una fertilidad ahora entendida microbiológicamente. Aquí podemos ver, por supuesto, esa comunicación tan fructífera entre medicina y arte que ocurre en el siglo XIX, principios del XX. Y hoy, en el siglo XXI, tenemos de nuevo una comunicación similar, y tenemos una corriente que, como les decía, se conoce como transhumanismo, que es una práctica, una filosofía que busca realizar un sueño muy antiguo, y es la transformación de los cuerpos y sobre todo del cuerpo humano. ¿De dónde viene ese sueño de la transformación de los cuerpos? Podemos hablar, por ejemplo, de Ovidio. Aquí tenemos en pantalla la estatua de Publio Ovidio Nasón, el gran escritor del siglo I de nuestra era, que escribe, ustedes recordarán, las Metamorfosis, las más famosas Metamorfosis de Ovidio. Y lo que dice Ovidio en sus Metamorfosis es que tanto los dioses como los seres humanos pueden transmutar su cuerpo, modificar su estructura corporal. Esta es una edición temprana de las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, y hay tres, digamos, frases o ideas generales de las Metamorfosis que han llegado hasta el siglo XXI. Omnia mutantur nihil interit. Todo muta, nada permanece. Cuncta flunt, todo fluye. Y tempux edax rerum, dice Ovidio, el tiempo, el gran devorador. Entonces, tanto los dioses como los seres humanos en las Metamorfosis de Ovidio, para escapar de la muerte, para escapar del tiempo, lo que hacen es modificar su estructura corporal, modificar su cuerpo, transmutarse, convertirse en otra cosa. Y esa idea de que tanto los dioses como los hombres podían transmutarse va a volver a aparecer en el Renacimiento. Hasta el Renacimiento, más o menos hasta el siglo XV, a finales del siglo XV, la pintura era una pintura que trataba de ser espejo de la naturaleza. Se entendía la pintura como natura naturata, es decir, como naturaleza ya creada. El buen pintor lo que hacía era pintar un ave, un santo, como decían los modelos, como ustedes ven aquí en la pantalla. Mientras más figurativo, mientras más comillas realista fuera la pintura, era una mejor pintura hasta el siglo XV, más o menos. Pero entonces aparece una gran modificación durante el Renacimiento, que lo represento aquí con el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci,
Y esa modificación consiste en que la naturaleza empieza a entenderse ya no como natura naturata, naturaleza creada, sino como natura naturans, que es en gerundio, la naturaleza haciendo lo que hace la naturaleza. Entonces el artista ya no busca pintar las cosas tal cual son, sino que empieza a mostrar el proceso creativo en sus obras y a modificar rostros, cuerpos, a inventar cosas, como podemos ver aquí en estas cabezas grotescas de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y esa idea de que ya la naturaleza no es un espejo fidedigno, o la pintura no es un espejo fidedigno que retrata a la naturaleza, sino que puede ser un espejo distorsionado, se ve muy bien aquí en esta pintura de Jan van Eyck. Inicialmente no vemos nada que nos llame mucho la atención en ese sentido, pero si ustedes ven al fondo de esta imagen, está este espejo, un espejo convexo, en el que vemos la naturaleza distorsionada. Algo que no veíamos en la primera pintura, la espalda de los personajes, otros personajes en el cuadro, empieza a aparecer en este espejo distorsionado. Y esa idea de que el arte ya puede no solamente pintar el mundo tal cual es, sino distorsionarlo de maneras absolutamente increíbles, va a aparecer con mucha fuerza en el siglo XX, por supuesto, en el arte contemporáneo. Ese espejo que refleja de alguna manera una forma modificada de la naturaleza, y hay autores que dicen que en el siglo XX el arte ya no solamente es un espejo sincrónico, no solamente muestra la naturaleza tal cual es, sino es un espejo diacrónico. Empieza a mostrar la modificación de los cuerpos humanos, como vemos aquí, por ejemplo, en las señoritas de Aviñón, modificación que solo se va a realizar a finales del siglo XX y principios del XXI. De alguna manera los artistas empiezan a presentir que nuestra idea del cuerpo humano empieza a cambiar. Y ese cambio se ve aquí en Las señoritas de Aviñón, se ve, por ejemplo, en las obras de Marcel Duchamp, como este famoso desnudo bajando por una escalera, y en particular se ve en las obras de Francis Bacon. Los cuerpos en transformación, la carne que parece desprenderse de los cuerpos, y por ejemplo, fíjense aquí en estos tres estudios para una crucifixión, los cuerpos humanos empiezan a transformarse en la pintura del siglo XX en algo que ya no parece humano, que nos parece extraño y perturbador. Curiosamente, este cuadro que tienen en pantalla, que es de Salvador Dalí, Metamorfosis de Narciso, vuelve explícitamente sobre la idea de las metamorfosis de Ovidio. Ovidio dice en su libro que Narciso, como todos sabemos, se enamora de su propio reflejo, pero en la versión de Ovidio, Narciso se petrifica, que es lo que vemos, Narciso petrificado a la derecha, y de su figura petrificada nace la flor que lleva su nombre, un narciso. Esa modificación de los cuerpos en algo diferente que no es humano, en consonancia con lo que había dicho Ovidio, es lo que tenemos, por ejemplo, en pantalla, uno de los cuadros más famosos de Dalí, que además a Freud le parecía absolutamente interesante, impresionante, justamente por lo mismo. Y esa idea de la modificación de los cuerpos se va a hacer realidad en el siglo XXI o se está haciendo realidad con el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual, científico que busca la mejora de las capacidades del ser humano o la adquisición de nuevas capacidades a través de la intervención tecnológica directa sobre el cuerpo. La palabra directa es importante porque, por supuesto, con un avión mejoramos nuestras capacidades para viajar, con un teléfono celular mejoramos nuestras capacidades de comunicación, pero no son intervenciones directas sobre el cuerpo humano y el transhumanismo sí busca justamente modificar el cuerpo humano y los transhumanistas creen, para algunos ingenuamente, que pueden lograr la inmortalidad a través de la modificación del cuerpo humano, que es justamente lo que Ovidio decía en las Metamorfosis. Si los seres humanos quieren evitar la muerte, tienen que modificar su estructura corporal. La idea, digamos, filosófica del transhumanismo aparece con Donna Haraway en este libro, Mujeres, Simios y Cyborgs, y lo que Haraway plantea es una vertiente filosófica que hoy se va a llamar posthumanismo, o algunos lo llaman antihumanismo filosófico. Lo que dice Haraway es que hay dicotomías que se plantearon en la Ilustración, siglo XVII, XVIII, que hoy en el siglo XX y XXI son obsoletas y tenemos que replantearnos. Por ejemplo, dicotomías como racionalidad e irracionalidad, pero también como naturaleza y cultura, que dejaron de ser cosas absolutamente diferentes. Pero dice Haraway, también la dicotomía entre macho y hembra se está replanteando, entre ciencia y folclore, entre lo humano y lo inhumano, entre lo natural y lo artificial.
Y lo que dice Haraway es que ya somos biológicamente quimeras porque hemos derribado esas fronteras entre lo humano y lo inhumano, entre lo animal y lo humano, o animales no humanos y seres humanos. Esta idea, como les digo, filosófica, va a ser de todos modos el núcleo de un movimiento muy distinto que ya no solamente se plantea filosóficamente el estatus ontológico de los seres humanos, sino que además busca la modificación del cuerpo humano, y ese es el transhumanismo en pleno sentido, que es de lo que quiero hablarles. En la pantalla está el doctor Nick Bostrom, que escribe la llamada Declaración Transhumanista. Lo que dice el doctor Bostrom es que los seres humanos, gracias a la tecnología, podemos ampliar nuestro potencial, superar el envejecimiento, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Y hoy hay muchos centros en el mundo que están estudiando esa posibilidad transhumanista y por eso es importante para nosotros. Ese transhumanismo, que ya no es una idea filosófica, sino técnica, y por eso se conoce como transhumanismo tecnocientífico, tiene dos grandes vertientes en líneas generales. Primero, la mejora de las capacidades humanas gracias a la inteligencia artificial y la robótica, y la mejora de las capacidades a través de la biología y la genética. Hoy quiero centrarme en esa segunda idea, la biología y la genética, si bien quiero hablarles un poco primero del tema de la inteligencia artificial y la robótica en líneas muy generales. Por ejemplo, tenemos aquí al señor Neil Harbinson. Neil Harbinson es, en teoría, un cyborg. De hecho, nosotros tenemos muchos cyborgs hoy en el mundo, porque si cyborg es la unión de lo natural y lo artificial, pues las personas que tienen implantes en el cerebro para evitar la enfermedad de Parkinson o disminuir sus efectos, las personas que tienen válvulas protésicas cardíacas, en teoría serían cyborgs, pero Neil Harbinson ha llevado esto a otro nivel. Harbinson nació con un problema visual, no puede ver los colores, y entonces quería poder percibir los colores y lo que hizo fue implantarse, como ven ustedes en la imagen, una antena que llega a su hueso occipital y no puede ver los colores, pero la antena transmite vibraciones distintas de acuerdo con las longitudes de onda de los distintos colores. Entonces, de alguna manera, Harbinson puede escuchar los colores. Las vibraciones le transmiten distintas longitudes de onda y él puede saber qué color tiene al frente. Es realmente un cyborg y además Harbinson es músico y ha hecho música con base en esas ondas sonoras que traducen las ondas del color que él puede percibir gracias a la antena que tiene implantada. Curiosamente, Harbinson dice en alguna conferencia que él fue hackeado en algún momento. Es decir, esa antena que él tiene allí en su cráneo tiene una conexión por Bluetooth y alguien logró conectarse allí y enviarle señales completamente extrañas. Y Harbinson cuenta además que él tiene sueños en los que percibe esas vibraciones o esas longitudes de onda. Tenemos una persona entonces que tiene una capacidad nunca antes pensada para los seres humanos gracias a un implante biotecnológico. Pero probablemente la vertiente más famosa o más promisoria del transhumanismo tiene que ver con la biología y la genética. A finales de los años 90 teníamos la ingeniería genética que buscaba insertar genes de otras especies en, por ejemplo, el ser humano o especies diversas, pero hoy en el siglo XXI tenemos un hijo de la ingeniería genética que es la biología sintética. La diferencia entre una y otra es que la biología sintética ya no solamente inserta genes existentes en otras especies, en especies que no los tenían, sino que puede construir genes desde el principio, desde la base. Ellos trabajan con lo que llaman bioladrillos o biobricks, y con estos bioladrillos construyen nuevos genes que podrían codificar capacidades nunca antes vistas en la naturaleza. Una de las aplicaciones más famosas, tanto de la ingeniería genética como de la biología sintética, tiene que ver con el CRISPR o tijeras moleculares. CRISPR es la abreviatura de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente espaciadas. En líneas muy generales, lo que ocurre es lo siguiente. Gracias al descubrimiento del CRISPR, por el cual Emmanuel Carpenter y Jennifer Doudna recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2019, podemos cortar literalmente un pedazo del ADN que tiene un gen, por ejemplo, enfermo, e insertar un nuevo gen sano. Y de hecho ya hay terapias con CRISPR para varias enfermedades genéticas como la hemofilia, por ejemplo, y otras tantas. Aquí está en líneas generales cómo funciona ese cortado y pegado, esa edición genética que cada vez es más popular y está más presente.
Pues bien, el asunto con esto es que no solamente nos permite curar enfermedades, sino que también permitiría mejorar capacidades. Hay muchos grupos de investigación en este momento en el mundo pensando en que se puede, por ejemplo, editar el gen o algunos genes relacionados con la inteligencia. Es muy difícil relacionar la inteligencia con uno o unos grupos de genes, pero hay gente que cree que puede mejorar el coeficiente intelectual a través de esta edición genética, o puede mejorar la masa muscular o la resistencia física. Y aquí es donde el CRISPR, que es lo que les estoy mostrando, se une con el transhumanismo, la mejora de las capacidades humanas. Y más o menos en la misma época en que surge el transhumanismo, surge también en Occidente el bioarte. También se le llama arte carnal, arte corporal, arte transgénico, arte biotecnológico, pero hay una forma muy interesante de llamar al bioarte y es arte híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque las obras de arte de los bioartistas mezclan al mismo tiempo lo natural y lo artificial, o hacen quimeras con mezclas de distintos seres vivos, con mezclas de genes de distintas especies, pero además es híbrido por una razón muy interesante y es porque remite a un concepto de la Grecia clásica que es la ibris o desmesura. Desde los clásicos griegos, desde los grandes trágicos y pasando por Platón, por ejemplo, tenemos la idea griega de que tanto los seres humanos como los dioses perecían cuando sufrían de desmesura, de ibris, cuando querían ir más allá de los límites de la naturaleza. Por ejemplo, Prometeo, que lo ven ustedes ahí en la imagen, que le roba el fuego a los dioses y se lo da a los seres humanos. Pero el fuego, en este mito, en el clásico mito prometeico, por ejemplo, de Esquilo, el Prometeo encadenado, no solamente es una figura física, sino que el fuego representa la posibilidad de modificar la naturaleza. El fuego sería el equivalente a la ciencia que tenemos hoy, la posibilidad de por nosotros mismos modificar la naturaleza, que era algo que solo podían hacer los dioses. Pero al mismo tiempo existe el peligro de que la ibris o desmesura nos lleve más allá de los límites, y esa es la pregunta que el transhumanismo pone sobre la mesa y que el bioarte también quiere preguntarse. En este libro de Mitchell, sobre bioarte, dice Mitchell que hay, digamos, dos cosas que hacen los bioartistas o dos tácticas. La primera es la táctica profiláctica. Los bioartistas de táctica profiláctica no trabajan directamente con genes ni con seres vivos. Lo que hacen es pintar óleos o hacer esculturas, digamos, tradicionales, pero en esas esculturas o pinturas tradicionales hablan sobre los peligros de la ciencia, hablan sobre los peligros de la modificación de la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla el primer cuadro que pintó la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. Estamos hablando de galacidalasa desoxirribonucleica de Salvador Dalí, donde ustedes ven tanto a la derecha como a la izquierda esas cadenas de ADN que ya se empezaban a conocer, la doble hélice del ADN. También es un bioartista de táctica profiláctica, Aaron Etzinger, que lo tienen en pantalla, y, por ejemplo, también es bioartista de táctica profiláctica Alexis Rodman, que pinta los problemas de los animales transgénicos. Ustedes ven a la izquierda de la pintura, hay animales, digamos, tradicionales, pero se van transformando por supuestamente manipulación genética a lo largo del cuadro. Entonces tenemos unos tomates modificados genéticamente para que quepan en esa cesta, una vaca con mucha más carne, un cerdo que sirve para cultivar órganos para trasplante, que hoy ya es una realidad, un gallo con muchas alas, y en la parte inferior, por ejemplo, ven ustedes ese ratón con una oreja, con un pabellón auricular insertado en la espalda, que también hoy es una realidad, el cultivo de órganos humanos en cuerpos no humanos. También es un bioartista de táctica profiláctica, Thomas Grunfeld. Grunfeld es taxidermista, entonces él empieza a mezclar estructuras de distintos animales en estas esculturas taxidérmicas, y esto que Grunfeld pinta ya es, en cierto sentido, una realidad, porque podemos hoy mezclar material genético de distintos animales y generar quimeras. También el concepto de quimera es un clásico concepto griego, este animal que tenía partes de distintos seres vivos, de distintos animales, e incluso quimeras humanas, como veremos más adelante. Pero hay un segundo grupo de bioartistas que utilizan lo que llaman la táctica vitalista.
Los bioartistas de táctica vitalista enfrentan las problemáticas de la biotecnología usando la biotecnología como medio. Es decir, ya utilizan células, seres vivos para hacer sus obras de arte, para traerlas a la realidad. El vitalismo es una idea filosófica que hizo carrera en el siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo en los inicios de la revolución científica. Y el vitalismo lo que decía en oposición al mecanicismo es que los seres vivos éramos más que máquinas muy complejas. Los mecanicistas creían que los seres vivos éramos simplemente máquinas y los vitalistas creían que había algo más, un elan vital, un soplo vital. El vitalismo hoy, tanto en filosofía como en ciencia, es una tesis desacreditada, pero los bioartistas hablan de vitalismo y ellos hablan de vitalismo experimental porque los que nos deja el vitalismo, por lo menos, es la idea de que la vida es un misterio, es incognoscible. Hay algo detrás de los seres vivos que a pesar de nuestras mejores teorías todavía no podemos entender y ellos tratan de traer esa pregunta a la realidad. Hay cosas muy simples que hacen los vitalistas o aparentemente simples como cultivos celulares, por ejemplo. Esto que ven aquí es una cosa relativamente sencilla, bacterias modificadas genéticamente para ser fluorescentes, biofluorescentes, y entonces dan estos patrones que parecen una pintura en una caja de Petri, como ven ustedes ahí. Pero hay otros artistas como Oron Katz y Yonat Sur que lo que hacen es cultivar células embrionarias, dejarlas crecer y ver, digamos, qué ocurre. Y Katz y Sur acuñan un término que es el término semi-vivo. Ellos dicen, aquí tenemos un montón de células modificadas genéticamente que están creciendo en este cultivo, que tienen metabolismo, que se reproducen, pero no sabemos si están vivas en la medida en que no podrían sobrevivir por sí mismas sin los nutrientes que les están poniendo todo el tiempo. No forman parte de un ser vivo más complejo, no son seres independientes, entonces se preguntan, ¿están vivas o no están vivas? Y ante esa gran pregunta acuñan el término semi-vivo. Hay otro bioartista latinoamericano, Joaquín Fargas, que lo que hace es cultivar, por ejemplo, células cardíacas, también de animales, en un bioreactor, y estas células laten. Las personas que van a estos lugares escuchan el latido, ven un electrocardiograma que dibujan estas células que empiezan a unirse entre sí y a latir espontáneamente, pero en teoría, estas células están genéticamente modificadas para no morirse. Nosotros genéticamente tenemos una muerte programada. Los telómeros, que son la parte terminal de nuestros cromosomas, están programados para que las células mueran en algún momento y esa muerte celular, por ejemplo, previene el cáncer, pero al mismo tiempo es lo que hace que seamos mortales. Ustedes saben que los unicelulares, las bacterias, por ejemplo, en teoría podrían no morir porque una bacteria se replica infinitamente. Por el contrario, los seres vivos complejos tenemos una muerte interna, digamos, una muerte programada. Pues bien, estas células en teoría están manipuladas para no morirse y esto presenta una paradoja muy interesante. Un ser semivivo que no sabemos si está vivo o está muerto, de todos modos es inmortal. Esto es parte de esa misma presentación. Y, por ejemplo, esta obra, Gastrulación, consiste en bacterias diversas que están manipuladas genéticamente para generar patrones parecidos a la gastrulación, que es un proceso embrionario que tenemos los mamíferos. Y lo que estos autores quieren poner el acento es que no somos tan distintos a los seres unicelulares y no somos tan distintos tampoco a los otros mamíferos. Por ejemplo, hace bastante tiempo, en el siglo XIX, se crea esta idea de que la ontogenia rememora la filogenia. Es decir, si ponemos atención a los estadios embrionarios de un ser humano, por ejemplo, no exactamente así, esta imagen está modificada, pero en líneas generales vamos a ver cómo ese embrión primero se parece a un reptil, luego se parece a otros mamíferos y luego termina pareciéndose a un ser humano. La historia filogenética de los seres vivos reside en cada uno de los seres y se manifiesta en la historia embrionaria y eso es lo que quieren mostrar los artistas en Gastrulación y con el concepto, como les contaba, de semivivo. Y el concepto de semivivo, además, nos recuerda una pregunta filosófica muy interesante, y es que realmente no sabemos qué es la vida. Nos parece, digamos, intuitivo que hay una diferencia entre seres vivos y seres inertes, pero cuando nos vamos a preguntar en qué consiste esa diferencia, es realmente difícil.
Algunos dicen que la vida depende de la organización jerárquica de distintos sistemas y subsistemas. Otros dicen que lo que distingue los seres vivos de los seres inertes es que haya metabolismo, movimiento. Otros dicen que los seres vivos son aquellos capaces de evolucionar, de complejizarse. Pero fíjense, por ejemplo, que si adoptamos esa definición y decimos que los seres vivos son aquellos capaces de complejizarse y evolucionar, tendríamos que admitir, por ejemplo, que los algoritmos de la inteligencia artificial también están vivos, lo cual nos parece inadmisible. En resumen, no sabemos exactamente qué es la vida, qué es lo que distingue lo vivo de lo inerte, y Sur y Katz con este concepto de semivivo quieren traer esa pregunta a la mesa nuevamente. ¿Están vivas estas obras de bioartistas? ¿Cómo podemos decir que algo está vivo o que no lo está? También Richard Dawkins, el famoso zoólogo y biólogo, tiene una idea que los bioartistas quieren adoptar y es la idea del fenotipo extendido. Ustedes recordarán que en líneas generales se conoce como genotipo los genes que tenemos en el interior de la célula y como fenotipo las manifestaciones de esos genes, las proteínas, el color de los ojos, la estatura, el color del cabello. Pero Dawkins dice que también, por ejemplo, los castillos de las termitas son fenotipo, un fenotipo extendido. No forma parte de su estructura corporal, pero son producto de sus genes. De alguna manera, los genes de las termitas las llevan a construir este tipo de castillos. Y entonces los bioartistas dicen, nuestras obras de arte también son fenotipo extendido, porque también son una manifestación de alguna manera de nuestro genotipo, esta vez modificando el mundo. Hay muchísimas obras de arte como la que tenemos aquí en pantalla. Lo que hicieron fue cultivar distintos alimentos transgénicos. Pero hay un tipo de bioarte muy interesante que tiene que ver con la modificación genética. Eduardo Kac, que es uno de los bioartistas más famosos del mundo, lo que hizo fue lo siguiente. Tomó un texto que está en el Génesis, en la Biblia, que es el que tienen a la izquierda de sus pantallas, donde dice que el ser humano puede modificar la naturaleza a merced, que Dios hizo la naturaleza para que el ser humano la usufructuara, digamos. Luego toma ese texto y lo traduce a código Morse. Luego, el código Morse se traduce en un código de 4 letras, C, T, G y A, es decir, las bases nitrogenadas del ADN, adenina, timina, guanina y citosina. Y ese texto bíblico, convertido en un gen, en una secuencia de aminoácidos, se inserta en una bacteria. Y las bacterias tienen ese gen, se lo transmiten a través de un plásmido, que es una manera de transmitir horizontalmente genes, y además Eduardo Kac le pone, digamos, un color a ese gen para que nosotros veamos en esta imagen las bacterias con ese color, con esa bioluminiscencia, cuando tienen ese gen que de alguna manera es el texto bíblico de que los seres humanos podemos modificar la naturaleza. Entonces, aquí lo que busca esta obra de arte es hacernos pensar en eso, en esa idea de que si podemos modificar a merced la naturaleza, como vemos aquí, pues hasta dónde entonces podemos llegar, podemos modificar los organismos mismos. Y esa idea que parece solamente bíblica, solamente aislada en el mundo de lo religioso, también penetra a la ciencia y es fundamental en la ciencia moderna. Cuando Francis Bacon, que lo tienen ahí en pantalla, escribe el Novum Organum, que es uno de los libros fundacionales de la ciencia moderna, del empirismo científico y filosófico moderno, dice exactamente lo mismo que de alguna manera dice en la Biblia. Los seres humanos tenemos el derecho de manipular la naturaleza a nuestro antojo. De hecho, Bacon dice, tenemos que conocer los secretos de la naturaleza y si la naturaleza no quiere darnos sus secretos, tenemos que violarla para arrancarle sus secretos. Esa idea de que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza está en la fundación de la ciencia moderna y hoy estamos viendo, por ejemplo, sus consecuencias con temas tan graves como el cambio climático, como el calentamiento global, como las pandemias, que las últimas pandemias son producto directo de nuestra manipulación de los ecosistemas. Por eso lo que Eduardo Kac quiere preguntarse es hasta dónde llega esa prerrogativa, supuestamente, de manipular la naturaleza. También Eduardo Kac y otros artistas hacen bioarte creando quimeras, que es lo que les contaba hace un momento. Las quimeras son seres vivos con mezcla de genes de diferentes animales o de diferentes especies. Probablemente la quimera más conocida sea este conejo bioluminiscente,
Lo que hizo Eduardo Kac con ayuda de genetistas en un laboratorio fue insertar un gen que está en las medusas, que les produce esta bioluminiscencia en un conejo, y cuando uno apaga la luz, el conejo se ve así, fosforescente, como ven ustedes en pantalla. Y otra cosa que hizo Eduardo Kac fue esta instalación que se conoce como el octavo día. En esta instalación también hay plantas con genes de animales, bacterias con genes de otros seres vivos, es decir, nuevas especies, nuevos seres que no se conocían antes y que la gente puede ver. Y se llama el octavo día, por supuesto, porque quiere poner sobre la mesa la idea de que los seres humanos ahora podemos modificar la creación, esta idea filosófica, científica de lo creado. Esta imagen también es de Eduardo Kac y se llama Edunia en teoría porque es una petunia, ustedes ven ahí, pero tiene insertado el gen de la inmunoglobulina G del mismo Eduardo Kac. Entonces se llama Edunia porque él es Eduardo y esta es una petunia, entonces es, digamos, una mezcla. Y esas, digamos, venas que ustedes ven ahí en la flor son la manifestación de ese gen de la inmunoglobulina G del mismo Eduardo Kac. O sea, podemos tener, dicen ellos, plantimales entre plantas y animales. Y esto, como ven ustedes, genera dos vertientes de reflexión. La primera, la reflexión ética. ¿Hasta dónde podemos manipular la naturaleza? ¿Es ético manipular, por ejemplo, un conejo para que sea bioluminiscente? Y por otra parte, si ya es posible hacer esto con flores, con plantas, con animales, ¿qué podemos hacer con los seres humanos? ¿Será que en el futuro podemos tener quimeras humanas? Y entonces, si tenemos quimeras humanas, ¿qué serían? ¿Serían seres humanos? ¿Serían otra cosa? Y así como hace un momento les contaba que no sabemos filosóficamente muy bien qué es estar vivo, tampoco sabemos filosóficamente muy bien qué es ser humano. Nos parecería natural, somos seres humanos, pero cuando nos empezamos a preguntar sobre eso, surgen cuestiones que no sabemos decir. Somos seres humanos por nuestro material genético, pero todos tenemos diferencias en nuestros genes. Y los genes humanos se parecen en un 98-99% a los genes de los primates, de los chimpancés, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Algunos dicen es la capacidad de razonar, de razonamiento reflexivo. Pero ¿qué pasa con las teorías que dicen que algunos animales, los elefantes, los primates, podrían tener formas de razonamiento complejo aunque no lo sepamos? ¿Qué pasa con los seres humanos que no pueden razonar porque están en estado de coma o tienen problemas neurológicos? ¿Dejan de ser humanos? ¿En dónde está la esencia de nuestra especie? ¿Cuál es el límite entre nuestra especie y las demás? Y hay una bioartista que se llama Patricia Piccinini que ha querido mostrar eso. Ahora, una aclaración. Patricia Piccinini es una bioartista de táctica profiláctica. Es decir, esto que ven ustedes es una escultura. No existe un animal como este en la naturaleza. Ella simplemente modela cómo se vería una quimera entre distintos animales y seres humanos. Y esta imagen que vemos chocante, desagradable, lo que busca es justamente que nos preguntemos hasta dónde puede llegar la biotecnología, porque ya hay grupos de investigación trabajando en quimeras humanas, mezclando genes de seres humanos con otros animales para generar una cantidad de desarrollos biotecnológicos. ¿Cuál sería el límite? Si tenemos una quimera como esta que aquí se imagina Piccinini, ¿tendría derechos humanos? ¿Sería sujeto de derechos? Todas esas preguntas quedan sobre la mesa gracias al bioarte. Y una cosa muy interesante que ha hecho el bioarte también es poner a dialogar, gracias a la ingeniería de tejidos, el arte de finales del siglo XIX, que ahorita les contaba, con el bioarte contemporáneo, con la ciencia contemporánea. Ustedes recuerdan, aquí tienen a Vincent Van Gogh, recuerdan que Van Gogh pierde una oreja, no sabemos si él mismo se la mutiló o si Paul Gauguin, otro pintor, se la mutiló en una pelea. En todo caso, lo que hacen los bioartistas contemporáneos es gracias a la ingeniería de tejidos que nos permite cultivar órganos humanos en otros animales, como esta oreja o este pabellón auricular en este ratón. Uno de los bioartistas, que lo tienen aquí en pantalla, Diemut Strebe, lo que hizo Strebe fue contactar a uno de los descendientes de Van Gogh. Van Gogh no tuvo hijos, pero los familiares de Van Gogh sí. Tomó los genes de este Van Gogh, creó una oreja artificial con los genes de este Van Gogh y aquí está esa oreja artificial
digamos, en una exposición artística. Es decir, ponen, digamos, a dialogar de alguna manera el arte del siglo XIX con el arte biotecnológico del siglo XX. Aquí hay otra imagen de Patricia Piccinini, también una escultura, pero que muestra justamente eso, la capacidad de crear órganos humanos en seres que no son humanos. Y uno de los bioartistas, digamos, más rupturistas que tenemos hoy, que es Sterlach, lo que hizo fue justamente eso, tomó sus propios genes, creó una oreja con su ADN y se le implantó en el brazo y ahí la tiene. Estas cosas que nos parecen extrañas, desagradables, lo que quieren poner sobre la mesa son estas grandes preguntas de hasta dónde puede llegar la ciencia y la biotecnología. Y otra gran pregunta de la biotecnología, de la que hablábamos un poco antes de empezar la charla, es qué tanto papel en nuestra estructura corporal, en nuestra conducta, en nuestra vida tienen los genes. Como hablábamos al principio de la charla, a mediados del siglo XX se creyó que los genes determinaban completamente lo que un ser humano era. Cuando empieza el proyecto Genoma Humano, empieza con la idea de que los genes son, digamos, la carta de navegación de la estructura humana, que nuestro destino está escrito en los genes, como decían Watson y Crick. Pero recientemente, los científicos han descubierto que los genes son importantes, por supuesto, pero no son los que dictan la estructura de un ser vivo. No funciona verticalmente como creíamos antes. Por ejemplo, un pedazo de ADN, un mismo gen, puede producir proteínas distintas de acuerdo con la estructura celular, con estímulos del medio ambiente. Y una misma proteína puede ser el producto de genes distintos, con supuestamente información genética distinta. Y esta idea de que los genes ya no son los que dictan lo que somos los seres vivos, está en esta imagen que tienen ustedes en pantalla. Lo que hizo Natalie Jeremityenko, que es la bioartista que hizo esta imagen, fue clonar un mismo árbol. Es decir, todos los clones del árbol, en teoría, eran genéticamente idénticos. Y plantó esos árboles en una cantidad de lugares y se dio cuenta de que incluso dos árboles contiguos eran completamente distintos entre sí. Tenían una familiaridad, pero no eran en absoluto el mismo árbol. Y si lo plantaba en un ecosistema distinto, pues era dramáticamente distinto. Entonces, lo que Yeremiyenko quiso hacer, y esto fue antes de que concluyera el proyecto Genoma Humano, fue decirnos, miren que los genes no determinan la estructura de los seres vivos. Miren que ni siquiera un árbol clonado es igual a sí mismo, porque el medio ambiente, la naturaleza, la conducta, en el caso de los animales, modifica los genes y modifica lo que somos. Ese argumento en contra del genocentrismo está en esta imagen de Yeremiyenko, el proyecto Árbol, que justamente lo que busca es poner ese tema sobre la mesa. Aquí hay varios libros sobre un tema del que espero hablarles el semestre entrante, por eso no nos vamos a detener en esto, y es la epigenética. Pero en líneas generales, ¿en qué consiste? En que el medio ambiente puede modificar los genes. Creíamos que eso era imposible, que los genes estaban escritos en mármol y el medio ambiente no podía cambiarlos. Hoy sabemos que hay influencias del medio ambiente que pueden, como un árbol de Navidad, encender y apagar los genes. Entonces, si nos comportamos de cierta manera, si tenemos ciertos hábitos, vamos a tener ciertos genes activos y si tenemos otro medio ambiente, otros hábitos, vamos a tener otros genes activos. Y eso, por supuesto, está en contra de la idea de que los genes dictaban la naturaleza humana, que es lo que estos bioartistas quieren poner en entredicho. Y además, lo vamos a ver, espero, en el futuro, hay lo que llaman la epigenética transgeneracional. Es decir, esas modificaciones en los genes a causa del medio ambiente parece que se pueden transmitir a las distintas generaciones, generando una fuerza evolutiva que hace 100 años o 50 años no nos hubiéramos imaginado que existía. Aquí hay otros mecanismos epigenéticos que vamos a pasar muy rápido, pero miren, por ejemplo, estos dos ratones. Estos dos ratones son genéticamente idénticos, pero tienen factores epigenéticos medioambientales diferentes y hacen que el ratón de la izquierda sea amarillo, obeso, propenso a enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, y el ratón de la derecha sea pequeño, café, relativamente saludable, con los mismos genes. Los genes son mucho más complejos de lo que creíamos y el medio ambiente puede modificarlos de maneras que no hubiéramos creído. Aquí lo que tenemos es una levadura
Y lo que ustedes ven allí son las relaciones entre los genes, porque no solamente el medio ambiente puede modificar los genes, sino que los genes entre sí se pueden modificar. El mapa de lo que hacen los genes con los seres vivos está cambiando dramáticamente y eso es lo que quieren poner los bioartistas sobre la mesa. Ahora bien, hay un gran peligro en el transhumanismo que, como les decía, busca modificar las capacidades humanas y lo que el bioarte quiere, digamos, mostrarnos. A finales del siglo XIX, Francis Galton, que era primo hermano de Charles Darwin, plantea lo que él va a llamar eugenesia. La eugenesia, dice Galton, es la ciencia de la mejora del linaje humano. Entonces, Galton, que era, diríamos hoy, un racista sin ningún miramiento, decía que lo que había que hacer era eliminar las razas inferiores, nosotros los latinoamericanos, los afrodescendientes, etcétera, etcétera, y dejar solamente las razas superiores, ir modificando la biología de los seres vivos para generar supuestamente una raza perfecta. Posteriormente, a principios del siglo XX, 1930, 23, este que ven aquí, Haldane, el padre de la genética de poblaciones, publica este artículo, Dédalo o la ciencia y el futuro, y plantea que ese sueño de Francis Galton de modificar la especie humana, supuestamente para mejorarla, se va a hacer posible gracias a la genética. Y ese sueño de Galton y de Haldane se está haciendo realidad hoy gracias al transhumanismo y la manipulación genética. Como les decía al principio de la charla, no solamente podemos modificar los genes de las plantas o de los animales, como hacen los bioartistas, sino los genes de los seres humanos para supuestamente mejorar capacidades. Es más, hoy ya está casi que estandarizado una práctica que ustedes probablemente conozcan, que es el diagnóstico genético preimplantacional. ¿En qué consiste ese diagnóstico? Unos padres, por fertilización in vitro, fertilizan 5 o 10 huevos, miran los genes que tienen esos 5 o 10 futuros embriones y seleccionan cuál quieren implantar en el útero materno. Inicialmente se hizo para evitar enfermedades, para no implantar embriones con genes para la hemofilia o con problemas cromosómicos como el síndrome de Down, pero hoy ya se está haciendo selección genética con base en rasgos físicos que no tienen que ver con enfermedades. Por ejemplo, hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo tenga ojos azules o cabello rubio o genes para una alta estatura o algunos genes relacionados con el coeficiente intelectual, aunque esa relación es difícil de hacer, y esos se implantan. Es decir, estamos en este momento en una idea de mejoramiento de la especie, sea por modificación genética, como el CRISPR que les mostraba hace un momento, las tijeras moleculares, o sea por selección de los embriones, comillas, más aptos. Y esa idea de que vamos a modificar la especie genéticamente se parece mucho a lo que Aldous Huxley había dicho en Brave New World, que se tradujo al español como Un Mundo Feliz. Entonces recordarán que Huxley dice hay distintas castas, tipos de seres vivos genéticamente distintos entre sí. Algunos son más inteligentes, más, comillas, bellos, otros son menos inteligentes, inferiores, y esa idea de que genéticamente podíamos tener castas, ya no solo socioeconómicas como tenemos hoy, se está haciendo realidad gracias al transhumanismo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta idea de Huxley de que los seres humanos se dividían en castas, de los alfas a los épsilons, y hoy tenemos la realización de esa idea gracias al transhumanismo y a la modificación genética. Este libro que les recomiendo de Antonio Diegues, uno de los grandes filósofos de la biología en español sobre transhumanismo, justamente pone este problema sobre la mesa y se hace una pregunta filosófica muy interesante y es, ¿realmente sabemos qué queremos como especie? Cuando yo digo yo quiero tener más estatura o mayor capacidad intelectual o quiero que mis hijos tengan ciertas capacidades físicas, ¿realmente sé que eso es lo que quiero? ¿Sabemos qué es lo bueno para nuestra especie? ¿No será, dice Diegues, que antes de preocuparnos por la modificación genética, deberíamos pensar qué queremos, qué es lo deseable? ¿Deberíamos preguntarnos por nuestros propios deseos? En todo caso, esta idea del transhumanismo ya está entre nosotros. Sterlach, que les mostraba ahorita uno de los bioartistas, dice que el cuerpo humano ya no es objeto de deseo, sino objeto de diseño. Y ese diseño pone sobre la mesa, como han visto, preguntas filosóficas y éticas que tenemos que hacernos. Como conclusión,
Yo creo que estos temas son realmente interesantes desde el punto de vista biológico y genético, por supuesto, pero desde el punto de vista filosófico, ético, literario, porque así como en el siglo XIX el arte, la filosofía se ocupaba de los adelantos biomédicos, hoy también el arte y la filosofía tienen que ocuparse de los adelantos biomédicos del siglo XXI, porque de eso depende para dónde va nuestra especie. Tenemos una responsabilidad filosófica y ética en hombros que hoy quise mostrarles de una manera muy general y bueno, esperemos entonces qué nos depara el futuro. Y es bueno, ¿cómo sabemos qué es arte y qué no es arte? Esa es una pregunta complicadísima. Voy a anticipar que yo no la puedo responder, por supuesto, pero hay una intuición que es interesante. El arte estuvo relacionado con la belleza, con la idea de belleza que es tan difícil de definir, solamente en un periodo muy pequeño de la historia humana. En el Renacimiento se empieza a hablar de que el arte tiene que ser bello. Antes simplemente tenía que mostrar las cosas tal cual eran. Una persona iba a una iglesia, no sabía leer, pero veía una pintura, un fresco, una escultura de la condenación y entonces decía, me puedo condenar si peco. Había una intención meramente de transmitir esas ideas a las personas que no podían leer. Ya en el Renacimiento se empieza a hablar de la belleza, los artistas tienen que ver con lo bello. Y esa idea de la belleza empieza en el Renacimiento, en la Revolución Científica, pues por las mismas épocas, llega hasta el siglo XIX y en el siglo XX aparece una revolución increíble con autores como Marcel Duchamp, por ejemplo, que dicen, no, el arte ya no tiene que ver con la belleza, el arte es algo que a través de los ojos, de alguna manera, lleva a la gente a hacerse grandes preguntas. Entonces Duchamp hace algo tan controversial hoy como fue en ese momento, como tomar un orinal, llevarlo a un museo y decir, bueno, ahora es arte porque está en un museo. ¿Quién decide qué es arte y qué no es arte? El arte empieza en el siglo XX ya no solo a preguntarse por el mundo, sino a criticarse a sí mismo qué es arte y qué no. Esto es muy complejo porque, por supuesto, una persona que tenga una idea figurativa del arte, el arte trata de plasmar la naturaleza, dirá sin problema, el bioarte no es arte. Son unas cosas extrañas, pero eso no es como la Capilla Sixtina, eso no es como los frescos de Da Vinci, qué sé yo, ¿cierto? Yo en algún ensayo que espero publicar pronto de divulgación, digo al principio si a usted, lector, le molesta llamar esto arte, no se preocupe, tómelo simplemente como instrumentos para pensar, como bombas de intuición. El bioarte es un instrumento para que pensemos en cosas importantes. Yo no soy un crítico de arte en absoluto, no sabría dónde trazar la línea divisoria, pero si nos molesta como nos puede molestar llamar a esto arte como los grandes artistas, tomémoslo como algo que hacemos los seres humanos para producir el pensamiento, que de alguna manera es lo que los artistas del siglo XX hacían. Mire esta obra y piense sobre ella. Nosotros tenemos artistas, por ejemplo, como Doris Salcedo en Colombia. Doris Salcedo no usa lienzos, no usa esculturas, hace instalaciones, pero su idea es pensemos a través de esta instalación en cosas como el conflicto armado, como los problemas colombianos. De alguna manera, el bioarte busca lo mismo, son bombas de intuición o de pensamiento. Siento mucho no poderte contestar. La línea divisoria entre arte y no arte es demasiado controversial, pero yo soy muy pragmático en ese sentido. Si no queremos llamar arte al bioarte, pongámosle otro nombre, pero por lo menos hay unas intuiciones que despiertan en nosotros y yo creo que eso es realmente valioso. Antes de contestar la pregunta, has tocado el tema de la inmortalidad, digamos, o de la permanencia. Y no lo mencioné porque es un poco ortogonal a lo que yo estaba mencionando, pero hay algunos transhumanistas más por la línea no biológica, sino informática, que tienen una especie de sueño extraño, pero muchos creen que pueden hacerlo, y es lo siguiente, ellos dicen, si yo logro de alguna manera transmitir mi mente a un código computadorizado, computacional, y ese modelo computadorizado es igual, de alguna manera, a mi mente. Por supuesto, no el sustrato biológico, pero ellos son funcionalistas. Ellos creen que lo que importa es la función que cumple. Entonces yo sería inmortal, viviría toda la vida, ya no con mi cuerpo, sino en un computador.
A mí me parece que filosóficamente eso es complejo, porque imagínense que hago una copia de mí mismo en un computador y que lo puedo hacer perfectamente. Hay una sensación de que no soy yo mismo, de que es una copia. Nosotros hablamos en filosofía de dos tipos de identidad. La identidad cuantitativa es yo soy igual a mí mismo y la identidad cualitativa. Algo es cualitativamente más o menos idéntico a otra cosa. Yo creo que los transhumanistas tienen una confusión entre las dos identidades, pero hay mucha gente trabajando en esa idea de la inmortalidad a través, por ejemplo, de una computadora. Yo tengo un ensayito de divulgación también hablando de lo siguiente. Hay un problema filosófico que es el problema de la identidad biológica. Yo soy un cuerpo, un animal, una bacteria, aparentemente es idéntico a sí mismo, pero nosotros cambiamos nuestros átomos. En 5 años creo que hemos cambiado todos nuestros átomos. Nuestras células se cambian permanentemente. Entonces, ¿qué es aquello que permanece? Cuando hablamos de los seres humanos, se habla entonces de la identidad personal. Y hay quienes dicen, ¿qué es lo que hace que yo sea igual a mí mismo? Que yo cuando tenía 3 años me caí de un columpio y aunque tenía un cuerpo distinto, otros átomos, yo digo que soy yo. Algunas personas dicen tal vez es la memoria, pero aquí hay varios problemas. Yo en ese ensayo que les contaba, hablo del síndrome de Korsakoff, que es un síndrome clínico en el que las personas que lo sufren confabulan, tienen una amnesia, están hospitalizados, digamos, no recuerdan nada, ni siquiera del día de ayer, pero cuando tú le preguntas a esa persona, ¿usted qué hizo ayer? La persona te contesta, estuve en el parque, salí con mi novia, es un invento, pero ellos creen ese invento, parece que la mente necesita confabular ese pasado. Pero lo curioso es que por lo menos los psicoanalistas dicen que nosotros, los que no tenemos Korsakov, también confabulamos, que nuestras memorias no son exactamente como nosotros creemos. Decía Borges, la memoria está hecha de olvido, y Borges tiene muchos maravillosos textos sobre ese tema. Entonces hay una pregunta grande, ¿qué es lo que hace que yo sea yo mismo? Si es la memoria y la memoria es falible, entonces ¿cómo sé que soy yo mismo? Y en el contexto del transhumanismo, la pregunta es, bueno, digamos que yo voy modificando mis genes o mi biología, ¿en qué momento dejo de ser yo mismo? Es una pregunta muy difícil. Nosotros tenemos una intuición de identidad, pero cuando filosóficamente vamos a examinarlas, esas intuiciones fracasan. La memoria no nos sirve para la identidad, los genes claramente no. Es una gran pregunta filosófica y la preocupación, diría yo, es que el transhumanismo se está metiendo con eso directamente sin tener claro qué es lo que nos hace ser lo que somos. Me parece una pregunta, ojalá pudiéramos hablar del problema filosófico de la identidad y yo espero en un tiempo y compartírselos, publicar un texto sobre los pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque alguien cuando está en los estadios iniciales de Alzheimer, en los países donde hay eutanasia y en fin, dice, por favor, cuando yo ya no tenga estas capacidades, yo quiero morirme. Pero la pregunta filosófica aquí es cuando esa persona está en ese estadio, y tú ya le preguntas a la persona en un avanzado estado de demencia, ¿usted quiere morirse? Generalmente dice que no. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? ¿A la persona en el tiempo X sub 1 o a la persona en el tiempo X sub 2? ¿En qué medida son la misma persona? Es un tema muy, muy complejo. Muy compleja, pero has tocado un tema absolutamente fundamental. Perdón. En este momento, hoy, lo que podemos hacer desde la biotecnología es bastante limitado, por supuesto, pero hay algunos de ustedes con infinitamente más conocimiento sobre este tema, ingenieros, personas muy versadas, que me podrán decir cómo en los años 50 teníamos unos modelos muy simples de tecnología y eso ha crecido exponencialmente hasta hoy de maneras que no nos imaginábamos. Entonces, en 100 años es posible que logremos modificar nuestra estructura corporal de una manera, digamos, nunca antes vista. Es más, hoy hay personas que creen que la muerte es una enfermedad más. Yo no lo creo, yo creo que la muerte es una cosa natural y que mejor haremos en pensar en la muerte de una manera reflexiva, pero hay muchos libros que se han publicado sobre podemos y debemos evitar la muerte, manipularnos genéticamente, pero ¿por qué tenemos que morirnos? Es una cosa realmente impresionante que llama a cambiar nuestra idea filosófica de lo que conocemos como ser humano. Yo creo que hay unos límites biológicos claros
No obstante, puedo equivocarme y en 100, 200 años o 1000 años estar hablando los humanos del futuro de una especie, como dices tú, transgaláctica. En todo caso, yo creo que los transhumanistas entienden que nosotros, los seres humanos que somos hoy, no podemos vivir fuera de los límites de nuestro planeta, de nuestras limitaciones biológicas, pero hay muchas personas, además de mucho dinero, pensando cómo hacer para ser inmortales, pensando cómo vivir en otro planeta, cómo modificar sus cuerpos. No sabemos hasta dónde llegue esa idea, pero me parece profundamente importante lo que has dicho. Siento mucho no poder contestar una pregunta tan difícil, pero gracias por hacerla. Hay una idea que en biología está haciendo carrera y es muy importante y es lo que llaman construcción de nicho. Cuando Darwin plantea su teoría, dice, bueno, hay un nicho ecológico que establece unas presiones selectivas y los seres vivos nos adaptamos mejor o peor a ese nicho ecológico. Pero sabemos que los seres vivos además construyen nicho, desde un sentido muy simple, ¿no? Una especie animal está en un lugar y ese lugar cambia. Nosotros los seres humanos hemos llevado la construcción de nicho a un nivel absolutamente impensable. Vladimir Bernatsky decía en los 70s, 80s, hay una geósfera, hay una biosfera y también deberíamos entender una noósfera, es decir, toda una capa que tiene que ver con nuestra capacidad de comprensión, que está modificando el medio permanentemente, modificando el planeta. El solo hecho del calentamiento global, no sé ustedes, aquí estamos a 35, 36 grados centígrados y me decían los mexicanos, esta es una temperatura que jamás habíamos visto. Y sabemos que es consecuencia de nuestras acciones como especie y de lo que hemos hecho como seres pensantes. Y cosas tan extrañas, pero aparentemente simples como las que Fernando menciona, la vida virtual, la capacidad de alguien de vivir en un mundo virtual más horas de las que vive en el, comillas, mundo real. Entonces, ¿qué es la realidad? Yo creo que esa es una modificación de nicho, como les decía, y la noósfera en acción. Claramente nos entendemos como seres modificados por el medio, pero tenemos que entender que modificamos el medio y yo creo que ninguna especie ha modificado el planeta como la modificamos nosotros, y eso va a cambiar nuestras presiones selectivas sin ninguna duda. Entonces, yo creo que, claro, hay transhumanismo, cómo modificamos nuestro cuerpo, pero hay transhumanismo porque hace mucho tiempo hay una especie de transbiosfera, de noósfera, estamos cambiando completamente la vida. Por eso hay gente que cree que puede ser inmortal a través de un programa de computadora, porque hoy no sería extraño en 50 años tenemos un amigo y ese amigo no tiene cuerpo, resulta que es una inteligencia artificial o alguna cosa de esa naturaleza. Entonces yo creo que el transhumanismo es posible gracias a que hemos modificado nuestro nicho de esa manera que está señalando. Y lo que acabas de decir me recuerda una cosa que decía Heidegger a principios del siglo XX, antes de todas estas revoluciones transhumanistas. Heidegger decía, podemos decir que los seres humanos tenemos por lo menos dos tipos de pensamiento, decía él, ¿no? Uno es el pensamiento calculador y otro el pensamiento reflexivo. Y el pensamiento calculador, decía ya, tiene el problema de que va mucho más rápido que el pensamiento reflexivo. Entonces, primero nos inventamos una forma de cambiar los genes, primero nos inventamos una forma de modificar la naturaleza antes de reflexivamente pensar si esa cosa que estamos haciendo va a ser en beneficio de la especie o en beneficio de la naturaleza o no. Ese desfase entre el pensamiento calculador y el pensamiento reflexivo ya lo veía Heidegger en el siglo XX antes de todas estas cosas y yo creo que hoy es más importante que nunca. Por eso el tema, por ejemplo, de la bioética, lamentablemente, no sé en otras latitudes, pero en América Latina se sigue entendiendo para la formación médica, por ejemplo, que la bioética es una cosa, digamos, secundaria, que lo primero que tiene que aprender el médico es biología, anatomía, patología, y que la bioética tal vez la vea como por no dejar. Tenemos que entender que no es así. Hoy estamos viendo las consecuencias de ese pensamiento calculador que va mucho más rápido que el reflexivo y cuando nos damos cuenta estamos destruyendo el mundo y probablemente destruyendo el cuerpo y nuestra especie. La única solución que yo creo que se nos ocurre
es realmente una formación profundamente humanista de la mano de la ciencia. Por eso creo yo que la filosofía de la ciencia, la bioética, no son solamente cuestiones, digamos, accesorias, sino absolutamente fundamentales. Ojalá podamos entender eso antes de que sea tarde, probablemente ya lo es. ¿Qué es lo que dicen estas personas? El concepto de humanismo, lo que llamamos humanismo, humanidades, nace, como lo está señalando, con las revoluciones científicas, siglo XVI, XVII, y muchas personas, y yo tiendo a estar de acuerdo con ellas, ven que ese término humanismo, aunque lo usamos tan fácilmente, está anclado a esos valores de ese momento. La naturaleza para expoliarla, la mera razón, porque los humanistas de la Ilustración decían, la razón nos va a salvar, cuando en el siglo XX ocurre, por ejemplo, el Holocausto judío, una cantidad de filósofos dicen el humanismo fracasó y empiezan a hablar de posthumanismo, que como les digo es distinto a transhumanismo. Hay que empezar a pensar en una manera de vivir en este mundo que no esté anclado al humanismo del siglo XVII, XVIII, que tantos problemas nos trae. Yo creo que eso es profundamente pertinente. Yo uso la palabra humanismo de una manera tal vez muy ligera, pero yo sí creo que el humanismo, como se entiende en el siglo XVI, XVII, hoy nos ha traído más problemas que beneficios y que hay que pensar en otra manera, que algunos llaman poshumanismo, de estar en este planeta. Muchos de ellos dicen, por ejemplo, esa idea de que los animales son menos que nosotros porque son irracionales y la razón era el valor fundamental en el humanismo kantiano, por ejemplo. Hoy tenemos que replanteárnosla o vamos a acabar con el ser humano. Ojalá se nos ocurra un mejor concepto que podría estar unido a esta idea de poshumanismo para habitar el mundo. Yo sí creo que el humanismo, por lo menos entendido como lo entendemos clásicamente, es una idea más o menos obsoleta, aunque he usado la palabra demasiadas veces hoy. Tienes toda la razón. Gracias por esos comentarios y recojo algo que es muy importante. eh, Formar parte de, o sea, poder participar de un coloquio, llamémoslo, con investigadores, médicos, pensadores de la estatura intelectual que tienen ustedes, para mí es muy importante porque a veces nos falta valor para divulgar nuestras ideas, entonces me voy de aquí con algo de valor al haber sido escuchado por personas como ustedes y espero difundir más mis trabajos, como han dicho hace un momento. Muchísimas gracias por esos comentarios.